Sí, doctor presente. Un favor, voy a entrar por mi laptop. Estoy ahorita por celular. Ya, le esperamos, doctora. Hay un par de compañeros que todavía no han participado en las disertaciones, entonces, bueno, vamos a tratar de que también se incluyan en las exposiciones. Doctor, disculpe, no se olvide de grabar la clase, por favor. Muy amable, gracias por recordarme. Con la autorización de ustedes, vamos a proceder a grabar las clases tipo aula inversa. Doctor, ya estoy en mi laptop. Presento las diapositivas de cadera, anatomía y definición. Por favor, doctora. ¿Se puede ver, verdad, doctor? Sí, doctora, se puede visualizar. Bien, entonces como primer tema tenemos a lo que es la luxación de cadera. Esta debemos entender que es, bueno, tanto la fractura como luxación, que la mayoría de las veces van conjuntas, constituyen una lesión grave y relativamente es infrecuente. La luxación posterior de la cadera se ha visto que se asocia a la fractura de cabeza femoral en un 6 al 16% de todos los casos. Esas lesiones pueden acontecer en traumatismos de alta energía, mayormente por causas de accidentes de tránsito. Cuando estamos frente a una sospecha de luxación de cadera o una fractura de luxación de cadera, es obligatorio realizar para el diagnóstico una radiografía anteroposterior de pelvis más una tomografía para valorar también la presencia de fracturas acetabulares, asegurar la reducción correcta y descartar la presencia también de cuerpos intraarticulares. Ahora existe otro apartado que es la luxación traumática simple de cadera, que esta es básicamente sin fractura asociada. Tiene pocas complicaciones a largo plazo y buenos resultados en la mayoría de los casos. Pero sin embargo, cuando se asocia a la fractura de cabeza femoral, el pronóstico ya es peor. Pasando a lo que es la anatomía de cadera, el conocimiento de las estructuras anatómicas de la cadera es un factor clave para el éxito tanto del tratamiento como del diagnóstico artroscópico de la patología de cadera. Sabemos ya que la cadera se caracteriza por tener una gran estabilidad intrínseca presente desde el desarrollo embrionario. Y la articulación coxofemoral, esta es la articulación principal de toda la cadera, esta es una de tipo de artrosis que soporta ciclos de carga y movimientos a lo largo de toda la vida. Presenta básicamente tres centros de osificación como su componente óseo acetabular. Está conformado por el ilion, el isquion y la pubis. En cuanto a su biomecánica, toda la cadera requiere un sistema de disipación de energía y estabilización basada en un complejo controlable a nivel de lo que es el acetábulo. Entonces, como dijimos, la articulación coxofemoral es la articulación más importante en la cadera. Es de tipo sinovial esferoidea, multiaxial. Presenta diferentes caras articulares, como está la cabeza del fémur, la carilla semilunar del acetábulo. En cuanto a los ligamentos, los capsulares están los tres principales, que son, bueno, los tres únicos, el iliofemoral, pubofemoral y el isquiofemoral. Y dentro de la cápsula, los intracapsulares, está el ligamento transverso del acetábulo y el ligamento de la cabeza de fémur. Como inervación principal está dada por el nervio femoral, pero también se da inervación por el nervio obturador, glúteo superior y el nervio del músculo cuadrado femoral. La irrigación de la articulación femoral está dada mayormente por las arterias circunflejas femorales media y lateral, pero también por la arteria obturatriz y las arterias glúteas tanto superior como inferior. Ahora, para ver lo que es la anatomía artroscópica, para describirla de mejor manera, la podemos dividir en dos compartimientos.
el compartimiento central y el compartimiento periférico. Cuando estamos hablando de lo que es el compartimiento central, este básicamente va a comprender el espacio de lo que es el cartílago acetabular y el cartílago articular de la cabeza de fémur. El labrum establece el límite entre estos dos compartimientos, ¿no? Que, bueno, en la imagen ya la podemos ver. Y a la exploración artroscópica, esta se dice que debemos realizarla en tracción. Dentro del compartimiento central está lo que vemos en verde, que es la superficie semilunar o también llamado cartílago acetabular. Esta se caracteriza por ser blanca, lisa, brillante en el acetábulo, y en la cabeza del femoral esta tiene una forma de herradura. En el centro de todo esto vemos lo que es la fosita semilunar, y por otra parte también en el borde inferior distal a esta fosita se encuentra lo que es el ligamento transverso y la inserción también del ligamento redondo. Por otra parte tenemos a lo que es el compartimiento central. Este se va a extender desde lo que es el espacio intracapsular hasta el borde labrar, que no continúa con el cartílago acetabular. Dentro de este compartimiento se encuentra la cápsula, la superficie, la parte que no carga a la cabeza femoral, el cuello de fémur y los pliegues sinoviales. A su vez, este compartimiento lo dividimos en tres. En la región medial está presente el cuello femoral, la cápsula medial, conformada por los tres ligamentos, el iliofemoral, el ligamento isquiofemoral y el pubofemoral, y por último la zona orbicularis. En la región anterosuperior, esta está conformada por una zona cartilaginosa no de carga de la cabeza femoral y el borde no articular del labrum y la relación que tiene con la cápsula articular. Y la región lateroposterior del vaso, ¿no? Esta es la última, que está irrigada por los vasos subsinoviales. Eso es en cuanto a definición, doctor. Y anatomía. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algún voluntario para clasificación de luxación de cadera? Doctora Gabriela Fátima. Doctora Gabriela Fátima. Sí, doctor. Sí hice esto, pero lo enfoqué en luxaciones coxofemorales. ¿Está bien? Sí. Ya, doctor. Voy a presentar. ¿Se puede visualizar la pantalla? Aún no, doctora. Ya se visualiza. Bien. Bueno, siguiendo con la exposición de las luxaciones, la clasificación se divide en dos. En anteriores y en posteriores, siendo las luxaciones posteriores más frecuentes. Las luxaciones anteriores son del 10 a 18% de todos los casos. La tipo 1, como podemos ver en la imagen, son superiores o púbicas y estas van a tener el riesgo de la lesión del paquete neurovascular femoral que se encuentra por esa zona junto con el cuello anatómico. Esta se va a dividir en tres a su vez, la tipo 1A, 1B y 1C, como podemos ver en las imágenes. La 1A es sin fractura asociada, la 1B es una fractura asociada de la cabeza o del cuello femoral y la 1C va a ser una fractura que va a estar asociada junto con el acetábulo. La tipo 2 van a ser inferiores y obturatrices. Se va a dividir igualmente en 2A, 2B y 2C. La tipo 2A va a ser una luxación sin fractura, la tipo 2B va a ser una fractura asociada, luxación con fractura asociada a la cabeza o cuello femoral, y la 2C es fractura asociada con de acetábulo con la luxación. Y las clasificaciones posteriores, como dije anteriormente, son el 90% de todos los casos de las luxaciones de cadera. La clasificación específica de Thompson y Stein divide en 5 clasificaciones. La tipo 1 es la luxación sin fractura, que es la que podemos ver acá. La tipo 2 es una luxación con fractura simple de la ceja posterior del acetábulo.
La tipo 3 es con fractura conminuta de la ceja con o sin un gran fragmento de la fractura conminuta. La tipo 4 es una fractura de la pared o techo acetabular. Y la tipo 5 va a ser una fractura de la cabeza femoral, como es la que podemos ver acá. Esta también se va a denominar fractura de Picking. La fractura de Picking, que es la tipo 5, va a tener a su vez 4 tipos, que es la clasificación de Picking. La de tipo 1 va a ser una luxación con fractura de cabeza femoral distal o la fobia capitis. La tipo 2 es la luxación de fractura de la cabeza, de la cabeza femoral proximal a la fobia capitis. La tipo 3 es una fractura de tipo 1 o tipo 2 asociada a la fractura del cuello femoral. Y la de tipo 4 va a ser una de tipo 1 o 2 asociada a la fractura de la ceja acetabular. También tenemos a las fracturas centrales. Esta se clasifica a partir de la clasificación de Rowe-Lowell, que se va a clasificar en no desplazadas, en fracturas de la pared interna, en fracturas de techo acetabular y fracturas de estadillos del acetábulo. Eso sería todo respecto a clasificación, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Rogaría, por favor, a la doctora Evelyn Guamán. Doctora Evelyn. Presente, doctor. Si nos podrías dar un poquito de lo que es clínica, cómo se diagnostica y tratamiento de las luxaciones de cadera. En caso de clínica no lo hice, doctor. Clasificación lo hice y tratamiento. Ya, tratamiento, por favor. Y después de que nos dé tratamiento o alguien que nos hable un poquito de clínica, ¿ya? Doctor, Sigue, por favor, ¿podría Evelyn. continuar la exposición haciendo la parte de clínica? ¿Nos permites, Evelyn? Ya, doctor. Por favor, Gabriela, continúa. Gracias. Disculpe, doctor. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, se visualiza. Ya. Dentro de la clínica podemos observar principalmente de que cualquier tipo de luxación dividida en cualquiera de los tipos es una urgencia traumatológica. Se va a caracterizar primero porque el paciente va a referir intenso dolor, impotencia funcional, acortamiento y bloqueo de la movilidad del miembro afectado y dependiendo si es que va a haber una afectación del paquete vasculonervioso, vamos a poder observar otros síntomas. Las luxaciones anteriores principalmente se caracterizan porque el miembro va a estar en rotación externa o en abducción, como podemos ver aquí, y las luxaciones posteriores van a tener la característica de estar en rotación interna y en aducción. El diagnóstico principalmente se va a hacer debido a una radiografía. Principalmente se va a solicitar una radiografía antero-posterior de urgencia, en la que vamos a poder observar la luxación y también se puede pedir una tomografía siempre si fuera necesaria siempre va a ser necesaria tras la reducción de la luxación. La información va a ser que va a otorgar la tomografía, va a ser de que si es que la reducción fue correcta o no fue correcta, si es que hay fragmentos de hueso o cartílagos libres, si es que hay fracturas asociadas, si es que hay algún tipo de impactación marginal de la pared posterior, si es que hay fractura de abolición, si es que hay fractura de cuello o de cabeza femoral para clasificarla. Y también va a permitir calcular el porcentaje de la pared posterior dañada en caso de la fractura, que se da en el 25% de los casos aproximadamente. Si es que este fuera el caso, se recomienda una fijación quirúrgica en el paciente. La tomografía de prerreducción, o sea, antes de realizar la reducción, después de realizar la radiografía, va a estar indicada solo en luxaciones irreductibles para identificar el obstáculo de la reducción. Y las resonancias magnéticas principalmente van a servir para valorar el cartílago articular. Entre las complicaciones del tratamiento, las inmediatas vamos a poder ver de que son las lesiones nerviosas, las lesiones vasculares o que sean irreductibles. En las lesiones nerviosas vamos a poder observar de que va a haber una lesión del nervio ciático por las luxaciones posteriores y lesiones vasculares van a ser principalmente por luxaciones anteriores en las arterias femorales. Las complicaciones tardías van a estar dadas por osteonecrosis en el 10%, donde va a aparecer hasta en 5 años después, y una reducción en más de 6 horas o en varios intentos.
Y entre otras vamos a tener la artritis, que se da el 33% de los casos a los 10 años, una recurrencia, que es una complicación bastante rara, y una miositis osificante, que se da en el 2% de los casos. La artrosis va a tener una mayor incidencia en pacientes mayores y también se va a dar junto con osteonecrosis y fragmentos osteocondrales. La recurrencia, como dije, es rara y la miositis osificante se da en el 2%. Eso es todo respecto a clínica, doctor. Muy amable, doctora. Entonces, continuamos, por favor, con tratamiento. ¿Se puede ver mi pantalla, doctor? Sí, ya se está proyectando, Evelyn. Gracias. Ya en caso del el tratamiento de las fracturas de cadera, estas primero no deben transcurrir más de 6 horas entre la presentación y la reducción. Se clasifica, ¿no?, en dos, una nativa, y el tipo que ha recibido o después de realizar un reemplazo de cadera, ¿no? En caso de las luxaciones nativas, son las más sensibles al tiempo, ya que la luxación prolongada de la cadera nativa puede tener efectos perjudiciales sobre la cabeza femoral y la superficie condral, ¿no? Ahora, según Friedman y otros también, recomiendan la sedación consciente para reducir el trauma en la cadera y así reducir el tiempo para lograr la reducción. También, por otro lado, la administración de sedación intravenosa general o regional ha demostrado reducir las complicaciones también y facilitar los modos de reducción en numerosos estudios. En las luxaciones postoperatorias de reemplazo total de cadera, si los componentes protésicos se colocan adecuadamente, la mayoría de los pacientes se someten a una reducción cerrada exitosa, no hay que relajar adecuadamente los músculos y reducir el riesgo de lesionar al paciente o el médico, ¿no? Ahora, también se puede hacer, ¿no?, una reducción cerrada para luxaciones, sí son un tipo de luxaciones posteriores, ¿no? En estas hay diferentes maniobras en las cuales he considerado estos dos. La maniobra de Hallis, en la cual el paciente está en posición supina con el médico, como vemos en la imagen, con el médico de pie encima del paciente. El médico aplica una tracción en línea en la pierna ipsilateral, flexionando la rodilla ipsilateral a 90 grados, mientras que el asistente estabiliza la pelvis contra la camilla para la contracción, y la extensión suave de la pierna ipsilateral con rotación externa a medida que la cadera se reduce permite que la cabeza femoral entre en el acetábulo, ¿no? Y se escucha un sonido audible cuando realizamos, ¿no?, una reducción exitosa. En el caso de la maniobra de Bigelow, como lo vemos en la imagen, aquí ya el paciente está en decúbito supino y el médico agarra la extremidad ipsilateral por el tobillo con una mano y coloca la mano libre detrás de la rodilla. Un asistente aplica una fuerza hacia abajo sobre la espina ilíaca anterosuperior para realizar una contratracción, ¿no? El médico va a aplicar tracción longitudinal en línea flexionando la rodilla del paciente a 90 grados, y a medida que la extremidad se reduce, el médico aplica una extensión, abducción y rotación externa suave para que la cabeza femoral se mueva hacia el acetábulo, ¿no? Y aquí los médicos deben pararse al costado de la cama mientras realizan esta maniobra, ¿no?, para mejorar la seguridad. Ya, en caso de una reducción cerrada para luxaciones anteriores, esta requiere una ligera variación en las maniobras, ¿no? Pero el tratamiento requiere la misma, ¿no?, que es tracción en línea en el fémur, extensión de la cadera y rotación externa, ¿no? Aquí también vemos algunas maniobras, como es el método de extensión de pierna Hallis, que el paciente está en decúbito supino, el médico puede subirse a la camilla o pararse sobre el lado afectado, y con un asistente que estabiliza la pelvis del paciente, el médico agarra la rodilla ipsilateral y aplica tracción en la línea hasta que se reduce la cadera, ¿no? Esto es para las luxaciones de tipo púbico y se requiere hiperextensión de la cadera para reducción, ¿no? Ahora, el método de Bigelow inverso, aquí el paciente está en decúbito supino y el médico agarra la extremidad ipsilateral por el tobillo con una mano y coloca la mano libre detrás de la rodilla. Ahora, la tracción se aplica en línea con la deformidad y la cadera se abduce, se rota internamente y también se extiende. Ahora, si no es necesario subirse a la camilla, es preferible pararse al costado de la camilla por seguridad del médico. Ahora, el método de tracción lateral, aquí el paciente está en decúbito supino y el asistente envuelve un paño alrededor de la parte interna del músculo ipsilateral.
y el médico aplica fuerza longitudinal a lo largo del fémur, mientras que el asistente tira de la tela para aplicar tracción lateral a medida que reduce la cadera. Aquí la rotación externa se usa según sea necesario para ayudar en la reducción. Y en el caso del método de Stimson Gravity, aquí el paciente está en decúbito prono, con la cadera y las rodillas a 90 grados de flexión sobre el borde de la camilla. Y con un asistente que estabiliza la pelvis, el médico sujeta la rodilla y el tobillo isolateral y aplica una presión hacia abajo en la extremidad distal a la rodilla hasta que se reduce la cadera. El médico puede aplicar también rotación interna y externa para ayudar en la reducción y se debe tener precaución con esta técnica, ya que un paciente sedado en decúbito prono debe tener sus vías respiratorias continuamente monitoreadas y además se debe tener cuidado para evitar que el paciente se caiga de la camilla. Ya. En caso de una reducción abierta, esto es si es que falla la reducción cerrada, ¿no? Se indica una reducción abierta. En estas, las indicaciones incluyen, ¿no?, que las caderas que han estado dislocadas durante largos tiempos, durante largos periodos de tiempo, ¿no? O que hay una incapacidad para lograr una sedación adecuada de manera que aseguran el servicio de urgencias, y dislocaciones que son irreductibles, o fracturas de la cabeza o diáfisis femoral en inestabilidad persistente o redislocación después del tratamiento. Ahora, las luxaciones posteriores irreductibles de la cadera se pueden tratar con el abordaje de Kocher-Leyenbeck, en el cual el cirujano accede a estas estructuras posteriores del acetábulo, delimitando la espina ilíaca posterior superior, el trocánter mayor y la diáfisis femoral. Y las luxaciones anteriores de la cadera se pueden tratar con el abordaje de Smith-Petersen o Watson-Jones, en el cual el cirujano accede a las estructuras anteriores del acetábulo mediante la demarcación de la espina ilíaca anterosuperior, el trocánter mayor y la diáfisis femoral. Y en el caso de una luxación protésica, se debe considerar el abordaje quirúrgico previo, así como la familiaridad y comodidad del cirujano con el abordaje, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Ahora pasaríamos a lo que son luxaciones de rodilla. Está la doctora Anaís Susan. Presente, doctor. Ok, adelante, doctora. Sí, doctor, voy a proyectar un momentito, por favor. Con todo gusto. Doctor, ¿se puede visualizar? Sí, se visualiza, doctora. Ya, bueno, lo que es la luxación de rodilla, primero la epidemiología. Esta va a ser poco frecuente, solo se presenta en 0.02% de todas las lesiones ortopédicas y este porcentaje se va a reducir espontáneamente. La tercera parte de todas las luxaciones de la rodilla tienen una lesión de la arteria popliteal relacionada y respecto a su incidencia va a ser muy elevada respecto a los patrones de avulsión de las inserciones ligamentosas y las tendinosas. Respecto a su mecanismo de acción,
va a deberse por una lesión de alta energía, como podrían ser los accidentes de tránsito, las caídas de altura en la tensión, una también de baja energía, como el trauma deportivo y generalmente aislado, y una de ultra baja energía en la que los pacientes con obesidad mórbida, mayor del 40% de grasa corporal, pueden también tener este tipo de luxaciones. Respecto a la posición de la rodilla y la exageración del movimiento, este va a dar lugar a lo que es la rotura del ligamento. También tenemos una hiperextensión, que va a ser también la más frecuente, y una fuerza directa en varo o en valgo en combinación con la hiperextensión va a producir diversos patrones que vamos a poder ver en este tipo de fracturas. Doctor, solo la parte introductoria, también la clasificación. A ver, ¿podemos seguir con clasificación, por favor, Susan? Ok, doctor. Bueno, respecto a la clasificación, tenemos un tiempo de evolución. Vamos a tener primero las agudas, que va a ser menor a 3 semanas, y las crónicas, que va a ser mayor a 3 semanas. Para esto tenemos también la primera clasificación que encontré, que es la de Kennedy, que se va a producir, o bueno, se va a basar en la posición de desplazamiento de la tibia sobre el fémur, y va a ser las que se reducen espontáneamente antes de su diagnóstico según la dirección de la inestabilidad. Respecto a su clasificación anatómica, va a ser útil para decidir el plan de tratamiento y las incisiones quirúrgicas de ser necesario. Para esto tenemos la clasificación 1, 2, 3, 4 y 5. En estos vamos a ver diferentes estructuras lesionadas, ¿no? En el tipo 1 vamos a ver una ruptura de solo un ligamento cruzado. En el tipo 2 va a ser la lesión del ligamento cruzado anterior y posterior. En el tipo 3 del anterior, posterior, interno y externo. El 4 de la misma forma. Y en el quinto el luxo fractura periarticular. En lo que les había mencionado a la clasificación de Kennedy, podemos ver aquí los 5 tipos que podemos encontrar. La más frecuente va a ser la anterior, con un 40%. La siguiente va a ser la posterior, la medial, la lateral y la rotatoria. Respecto a la anterior, vamos a tener que puede ser medial o lateral, y la posterior, que puede ser también medial o lateral. Aquí tenemos lo que es la luxación anterior. Vamos a observar básicamente lo que es una hiperextensión. Va a haber una herida de la cápsula posterior, seguida de la sección de los ligamentos cruzado anterior y posterior. Y va a haber, en este caso, una elevada incidencia de lesiones de lo que es la arteria poplitea. Aquí tenemos una posterior, que suele ser por un mecanismo de alta energía. También aquí mencionan lo que es el golpe del tablero del automóvil sobre la rodilla cuando hay un accidente de tránsito. En este vemos las internas o externas, que puede ser medial o lateral. En la medial va a ser una fuerza en aducción, y la lesión va a ser de ambos ligamentos cruzados y la cápsula posterior. Y respecto a la lateral, se va a deber por una fuerza violenta de aducción, y la lesión también va a ir a lo que es ligamento anterior y posterior y la cápsula posterior. Aquí tenemos la lesión posterolateral. Este se va a producir por una abducción con rotación interna de la tibia. Esta no va a ser posible la reducción. Y en este vemos un pliegue transverso en la cara medial de la rodilla. Luego tenemos las lesiones neurovasculares asociadas. Como ya les había mencionado, la de la arteria poplitea. Esta se va a presentar en 32 al 45% y es una amenaza urgente. Para esto va a tener una neuropraxia, axonomesis, neuromesis, que se va a presentar en un 16 a 40%, donde se va a lesionar más lo que es el nervio peroneo más que el tibial. Doctor, respecto al cuadro clínico, también le hago mención de una vez. Ya, doctora, por favor. Está bonita su exposición. Gracias, doctor. Respecto al cuadro clínico, vamos a ver que un paciente con este tipo de fractura va a tener un dolor muy intenso, va a tener un gran derrame, va a tener una inflamación global de lo que es la extremidad y una impotencia funcional, además de una deformidad de la articulación, como podemos ver en la imagen. A una exploración física, lo primero que debemos hacer es ver los pulsos. Por ejemplo, ver o bueno, examinar lo que es el pulsopedio, que puede encontrarse de manera normal, o también podemos encontrar un pie caliente y con relleno capilar. O también tenemos que fijarnos lo que es la tibial posterior, que también podría estar aparentemente normal, por lo que sería necesario pedir una arteriografía o un Doppler para asegurarnos de que no estén afectados.
Respecto a la exploración neurológica completa, tenemos que ver si la función motora y sensitiva de los nervios tibial y peroneo están conservados o si es que tienen un deterioro progresivo que después podría desencadenar una isquemia o un síndrome compartimental. Cuando hacemos la exploración de lo que es la estabilidad, solo se hace para asegurar lo que es la supervivencia de la extremidad. Se tiene que hacer con mucha suavidad y suele ser difícil. En este tenemos, bueno, mencionan en el artículo que utilicé, el Lashman y el de cajón posterior y anterior. La radiografía para valorar esto tenemos que ver primero lo que es la dirección de la luxación, si hay lesiones óseas asociadas y también confirmar la reducción. Respecto al tratamiento, el doctor continuó. Sí, por favor. Ok, doctor. Si tenemos el miembro inferior que va a estar isquémico, lo que vamos a pasar a realizar es una revisión inmediata con paciente sedado. En este caso es importante estabilizar con férula larga de pierna y para esto vamos a ver si los pulsos reaparecen, en este caso en una radiografía y una arteriografía, y de ser isquémico tendríamos que pasar a lo que es una exploración quirúrgica y esta sería una forma más rígida para la estabilización con un fijador externo y si es que se necesitara una revascularización. Cuando no exista esta afectación vascular, lo primero que se debe de hacer es realizar una radiografía, reducir rápidamente. En este caso nos recomiendan utilizar o colocar 2 alambres de Steinmann en forma de cruz con el objetivo de lograr una fijación transitoria y observar el estado vasculonervioso de la extremidad. Y de ser necesario también pedir una angiografía para ver el estado de los vasos. Entonces, ¿cuándo es que se utilizan las cirugías? Eh, en este caso vamos a ver que es cuando hay lesiones vasculares, cuando hay un síndrome compartimental, cuando hay una lesión abierta o cuando hay una luxación irreductible. Respecto al tratamiento definitivo, tenemos un tratamiento conservador que va a ser básicamente una reducción cerrada e inmovilización con yeso. Esto en ancianos o sedentarios con enfermedades médicas o postraumáticas graves. Por 6 semanas de inmovilización en extensión, en este caso se utilizan yesos, ortesis, fijadores externos o clavos de Steinmann transarticulares. Y la rodilla con deficiencia de ligamento cruzado anterior es más estable en flexión a unos 30-45 grados, pero si tiene una deficiencia además de lo que es el ligamento cruzado posterior, lo que es más notorio es que va a haber una dificultad en lo que es la extensión completa. El tratamiento quirúrgico, lo más recomendable va a ser, o bueno, los objetivos de este va a ser mejorar la estabilidad, conservar la movilidad, lograr una función de la rodilla que permita a los pacientes desarrollar actividades de la vida cotidiana. Este se puede retrasar 10 a 14 días, más de 3 semanas, porque va a haber una demasiada cicatrización. Y en este caso vamos a tener que ver si utilizamos una reparación o una reconstrucción, como ya habíamos visto anteriormente con los diferentes tipos de injertos. Entonces, en conclusión, tenemos que ver cuál es la gravedad de la luxación y cuál es el riesgo de las complicaciones que el paciente puede tener para nosotros decidir si necesitamos un tratamiento conservador o en todo caso un tratamiento quirúrgico con revascularización. En todo paciente hay que asumir que existe lesión vascular mientras no se demuestre lo contrario mediante la angiografía. Antes de manipular hay que hacer una exploración neurológica, esto es muy importante, y el tratamiento definitivo de una rodilla con lesiones ligamentosas todavía es algo controvertido. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Muy bonita la exposición. Ahora seguimos con tobillo. Le rogaría a la doctora Yaramí Alvarado. Sí, doctor, presente. Ya le proyecto, doctor. Se visualiza, doctor, disculpe. Aún no, ya está proyectando, doctora. Ya, doctor.
La fractura de tobillo es una fractura muy frecuente cuyo mecanismo de lesión puede ser la caída con pie en inversión o flexión. La mayoría son con compromiso unimalleolar, bimalleolar y trimalleolar. La articulación del tobillo puede lesionarse por mecanismos directos o más frecuentemente indirectos como fuerzas de rotación, traslación o axiales, originando luxación o subluxación del astrágalo en la mortaja asociada a lesiones de los distintos componentes óseos y o los ligamentos implicados como el malleolo interno o ligamento deltoideo, el malleolo externo o ligamento lateral externo, el tubérculo tibial anterior o la sindesmosis tibio-peronea anterior, el tubérculo tibial posterior o la sindesmosis tibio-peronea posterior. Dentro de la clasificación va a ser la de Weber, es la más usada, basada en el compromiso del peroné y de la sindesmosis, indica un valor pronóstico. La A va a ser la infrasindesmótica, la A1 corresponde a solo el peroné, la A2 con fractura del malleolo medial, la A3 con fractura posteromedial, la B que va a ser la transindesmótica, que en la B1 es solo peroné, el B es con lesión del malleolo o ligamento medial, y la B3 con lesión medial más fractura posteromedial, que vendría a ser trimalleolar. La C sería la supresindesmal, la C1 sería fractura de diáfisis del peroné simple, la C2 fractura de diáfisis del peroné compleja con minuta, y la C3 fractura proximal del peroné, y también hay lesión de toda la sindesmosis. Continúa, doctor, con la clasificación. Adelante, doctora. Ya otra clasificación que encontré es la clasificación de AO, que va a ser la de luxación tibiofibular distal. En la D1 vamos a ver que hay una luxación anterior del tibiofibular distal, la D2 va a ser una luxación posterior, la D3 va a ser una luxación lateral, en la D5 va a ser otros como la 1 que puede ser la luxación superior del tibiofibular distal y la D5.2 que podría ser la luxación inferior del tibiofibular distal. Y eso sería, doctor. Ok, gracias, doctora, muy amable. Doctora Isabel Milagros. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Continúo. ¿Nos puede dar una manito con clasificación nuevamente? Está bien, doctor.
¿Todo bien? Creo que el sistema la ha votado. Doctor, me votó el Meet. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, doctora, se le escucha. Bueno, en relación a la clasificación que yo encontré, un segundo, doctor, aquí no está. Esta. Ahora sí se ve. Bueno, doctor, en la clasificación que yo encontré fue la de Faney y Murphy, que lo clasifica en 5 grupos, uno anterior, posterior, medial, lateral y combinadas. Y vamos a ver que también hay que tener en cuenta que las luxaciones más frecuentes van a ser las posteriores. Y esta clasificación, hay otra clasificación que es la clasificación de Rivera, que incluye ambas clasificaciones y se incluye esta clasificación y crea otra clasificación, incluyendo en este caso a una anterolateral, que vendría a ser la 6A, una posterolateral, luego una anteromedial, una posterolateral, una posteromedial, una anterosuperior y una posterosuperior. Y eso bueno, esas son las dos clasificaciones, doctor, que encontré. Gracias, doctora. ¿Alguno de los compañeros, compañeras tiene otra clasificación o quieren repetirla, exponer la misma clasificación? Rodrigo, tu clasificación, por favor. Está bien, doctor, un segundito, por favor. Tengo este doctor, que es la clasificación de Danis, Weber y Aumule, en donde Weber describe inicialmente una clasificación según la localización de las fracturas en peroné respecto a las articulaciones de tobillo y posteriormente el grupo AO la completó con diferentes tipos según las lesiones ligamentosas, ¿no? Entonces, como vimos anteriormente, la clasificaba en 3, una infrasindesmótica, una transindesmótica y una suprasindesmal en este caso, ¿no? La primera, en este caso, la clasifica en 3 grupos, una A1, una A2 y una A3. La primera viene a ser solo el peroné, la segunda viene a ser con una fractura del malilo medial, una bifocal, una rotatoria en este caso. La transidesmal, en este caso la clasifica, por ejemplo, en una B1, donde solo abarca el peroné, en este caso, una B2, donde aborda lo que es una lesión del malleolo o ligamento medial, y una B3, en este caso con lesión medial, más una fractura posterior medial, una trimaleolar en este caso, ¿no? Y en este caso la suprasindesmal, clasificada en 3 grupos, una C1, C2 y C3. La C1 con una fractura distal del peroné simple,
una C2, en este caso con una fractura de la diáfisis, en este caso del peroné, de manera compleja, en este caso con minuta, y también la proximal, ¿no? En este caso una fractura proximal del peroné, donde hay una lesión de toda la sindesmosis. Esa es la única clasificación que tengo. Listo, gracias, doctor Rodrigo. Hay que tener cuidado de diferenciar las clasificaciones de fracturas de tobillo con luxación, ¿ya? Entonces hay que tener un poquito más cuidado con esa parte. Bueno, doctores, nos tocaría lo que son artroscopías. ¿Me van a poder, por favor, excusar? Tengo una intervención quirúrgica programada. Estos días me han cambiado el rol de intervenciones quirúrgicas, así que estoy fallando bastante, incluso con el grupo de prácticas. Les ruego 1000 disculpas. Vamos a dar por dictada la parte de artroscopía, por favor. Les ruego su comprensión y nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿ok? Doctor, disculpe, tengo una consulta. Dime, Yosmara. Doctor, estos temas, bueno, ya terminamos el segundo aporte. El tercer aporte, ¿los temas van a ingresar el examen o solo va a ser del segundo aporte? ¿Cómo quieren ustedes? Es que yo recuerdo que el tercer aporte era más para complementar lo aprendido y creo que el examen solo iba a ser el segundo aporte. Pónganse de acuerdo y lo que decidan ustedes vamos a tomarlo en cuenta, ¿ya? Lo que me importaría del tercer aporte es luxación congénita de cadera. Eso sí les va a servir bastante, ¿ya? Posiblemente eso sí les tomen el examen. Pero esta parte de luxaciones y de artroscopía, no creo que entren en el examen. Pero lo importante, recuerden, la evaluación no es tomarles un examen. La evaluación es que ustedes aprendan, ¿ya? Entonces es una cosa diferente la evaluación, tomarles el examen, otra cosa es diferente lo que aprendan y otra cosa diferente es la calificación. Entonces ustedes están con buena calificación, la evaluación procedimental que les estoy tomando, es decir, la evaluación clase por clase que tienen ustedes, están con muy buena nota y el examen es una yapa, ¿no? Es algo para poner números, digamos. ¿Ok, Yosmara? Sí, Héctor, muchas gracias. No se preocupen. Listo, doctores. Entonces pónganse de acuerdo si quieren para el examen que entre esta